primero a grabar la clase y sí, entonces vamos a comenzar a ver las técnicas jurídicas de la organización administrativa, ¿no? Yo les sugerí y les he sugerido para los que me han dicho que si quieren exponer, que revisen el programa, el esquema ese detallado que yo les he suministrado, y ahí están. Las técnicas jurídicas de la organización administrativa son varias, pues, pero las que yo he escogido como más relevantes, más significativas, están allí expuestas en orden, ¿no? La primera es la competencia, después viene la jerarquía, después viene la autonomía, después la descentralización, después la desconcentración, está creo que el control, la, eh, la colegialidad y la presidencia, que son más o menos dos técnicas que vienen como que vinculadas en el mismo tipo de órgano. Y luego, por último, está la de la coordinación, definitivamente. Yo las coloqué, digamos, como en un cierto orden de mayor importancia a menor importancia. No es que no tengan importancia, pero que de repente tienen menor complejidad o tienen las que están hacia el final. De tal forma que si hay alguna que no llegamos a ver, bueno, no la vemos, no es tan importante, pero no podemos dejar de ver la competencia, por ejemplo. No deberíamos dejar de ver la jerarquía, no deberíamos dejar de ver la autonomía, la descentralización, la desconcentración. Esas son como que las más relevantes. Y luego, pues las otras también importantes, pero en un menor nivel de relevancia y además más fáciles de captar, pueden buscarlo en el material o bueno. Pero vamos a tratar de verlas todas, pues, y lo haríamos a través, pues, de sucesivas exposiciones, ¿ok? Bueno, pero ahora para ir avanzando con la clase de hoy, vamos a compartir la pantalla para ver el esquema unificado para que llevemos la guía de lo que estamos viendo. Aquí está. Fíjense ustedes que lo que venía antes, no quiero ni mover mucho el esquema, ¿no? Porque supongo que se marean con esa movedera, ¿no? Lo que vimos hasta ahora fueron primero el número 1 de este módulo, 2, es las personas, la personalidad jurídica del Estado, las personas públicas, las personas estatales, las personas territoriales. Ese fue el número 1. El número 2, el órgano. Los órganos y todo el concepto de órganos, tipos de órganos, la potestad organizativa, y eso fue lo último que vimos, la potestad organizativa. En qué consiste, quiénes son titulares de la potestad organizativa, y bueno, los requisitos y condiciones para el ejercicio de esa potestad organizativa, ¿no? Entonces nos toca ahora comenzar con las técnicas jurídicas de la organización administrativa. Y entonces yo les decía la vez pasada, se los repito un poco, ¿qué son esas técnicas jurídicas de la organización administrativa? Bueno, miren, la organización es la manera como están estructurados las distintas, digamos, unidades de actuación en el mundo privado y público, ¿no? Es decir, el mundo privado también tiene compañías anónimas, por ejemplo, tiene compañías de responsabilidad limitada, que hay 2 personas que quieren ingresar, pero no veo mi mouse. ¿Qué pasó con el mouse? No logro, ok. Y está Valentina y está Luis Pinto, perfecto. Admitirlo. Exacto. Bueno, es decir, cualquier estructura compleja, pues, que realiza alguna actividad requiere de una organización, ¿no? Porque cuando hay varias personas que actúan allá adentro, hay varios bienes que tienen que ser puestos al servicio de esa actividad, es necesario darle algún orden, ¿no? Hasta una bodega debe tener un orden. Quién utiliza la caja, quién cobra, quién compra los suministros, quién atiende a los clientes, pues decir, hay que organizar eso de alguna forma, pues, ¿no? Bueno,
Eso pasa con la administración pública. La administración pública es un gran complejo de personas que trabajan para ella, de bienes, inmuebles como las sedes de los ministerios, los colegios públicos, los hospitales, las universidades. Bueno, eso son una serie de bienes que utiliza el Estado venezolano para su administración, para la realización de las actividades que hace falta hacer para cumplir los cometidos estatales. Bueno, entonces, fíjense, hay una cantidad de personas que son empleadas o trabajadores de esas organizaciones. Hay una serie de bienes, inmuebles, pero también muebles, carros de bomberos, ambulancias, patrullas de policía, bueno, los vehículos donde se trasladan las distintas personas que trabajan allí. Y todo eso requiere dinero. Entonces el dinero está en un presupuesto. El dinero normalmente está en bancos, colocado en algunos sitios. Entonces hay que, ¿quién maneja eso? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se lleva el control de todo eso? Entonces, todo ese complejo de recursos, ¿no? Que podríamos llamar recursos humanos, por un lado, recursos financieros, todo el dinero, o recursos inmuebles, o inmuebles o muebles, pues recursos materiales, pues, ¿no? Los pizarrones, las podadoras de las matas, que ahorita estuve ayer en la facultad y estaban podando el jardín. Yo decía, ¿de cuándo no se podaba el jardín aquí en la facultad? Bueno, porque ahora hay jardín, porque ahora hay grama. Entonces, bueno, y crece, y entonces hay que, bueno, esa podadora o los distintos implementos de la unidad de mantenimiento tienen que estar guardados en alguna parte, en algún registro. Bueno, todo eso requiere de una organización, y eso es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Nosotros de esa organización nos hace falta analizarla desde el punto de vista jurídico. ¿Qué relevancia tiene para el mundo jurídico? Ya vimos la primera categoría de conceptos necesarios desde el punto de vista organizativo para el derecho administrativo, el concepto de persona. ¿Por qué? Porque la persona es el sujeto que actúa en derecho. Entonces, cualquiera de esas organizaciones que tiene la administración pública para poder actuar como sujeto de derecho tiene que ser persona. Por eso fue que estudiamos inicialmente las personas. ¿Qué tipo de personas? Públicas, territoriales, privadas, siempre y cuando sean estatales. Bueno, todo eso lo vimos. Ese fue el primer escalón, digámoslo así, la primera aproximación a toda esa organización de la administración. La segunda es ver que esas personas, para poder actuar, necesitan hacerlo por intermedio de los órganos. ¿Qué son los órganos? Bueno, los elementos organizativos que esas personas jurídicas, públicas estatales o privadas estatales, mediante las cuales esas personas realizan sus actividades, ¿no? Ya vimos entonces en qué consiste el órgano, que son elementos organizativos que pertenecen a una persona estatal y a través de las cuales esa persona estatal manifiesta su voluntad y actúa y realiza actuaciones. Ok. Una vez visto eso, ya hemos visto, digamos, podríamos decirlo así, las figuras organizativas. Esas son las figuras organizativas que actúan. Toda figura organizativa que actúa en el derecho administrativo o bien es un ente porque tiene personalidad jurídica, o bien es un órgano porque no tiene personalidad jurídica, pero está inserto dentro de una persona jurídica. Ok, vimos finalmente que quien maneja todo eso, quien le da forma a esa organización, es el titular de la potestad organizativa. El titular de la potestad organizativa es uno de esos órganos que el ordenamiento jurídico ha ido diseñando, al cual se le da el poder para crear, modificar o suprimir entes u órganos. O sea, dentro de esa organización hay alguien que es el que puede crear nuevos órganos, el que puede crear nuevos entes, el que los puede organizar internamente o el que los puede suprimir. Bueno, ese titular de la potestad organizativa, para darle
forma a esa organización, utiliza estas técnicas jurídicas de la organización. Cada vez que el titular de la potestad organizativa va a poner en práctica pues, sus poderes de organizar, lo hace a través de estas técnicas jurídicas de la organización administrativa. Es, en realidad, quien organiza y quien tiene poder dentro de una organización, utiliza estas técnicas jurídicas y utiliza muchas otras técnicas que no son propiamente jurídicas. Quien quiera saber cómo se maneja bien una organización, no debe estudiar derecho, debe estudiar administración en la Facultad de Economía. Entonces, por eso es que hay tantas personas, tantos estudiantes que estudian administración y que les va muy bien por lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque en todas partes se requiere un administrador, administración y contaduría. Bueno, siempre se requiere un contador, pero también se requiere el administrador. El administrador es el que sabe manejar los recursos humanos, financieros o recursos de bienes, pues, que también se tienen, ¿no? Que la administración, o sea, que cualquier empresa tiene, ¿no? Y allí, supongo yo, nunca he ido para allá, ni he cogido clases en la escuela de administración, ahí le deben enseñar a los estudiantes todas las distintas técnicas psicológicas, incluso culturales, matemáticas, a través mediante las cuales puede manejar bien la organización de una empresa privada o de una empresa pública también, ¿no? Como un ministerio, una universidad, etc. Bueno, de esas distintas técnicas propiamente administrativas, organizativas, algunas tienen relevancia jurídica. Y esas técnicas que tienen relevancia jurídica, o sea, que tienen algún ingrediente jurídico que deben traducirse en un régimen jurídico, son las que yo he señalado aquí, ¿no? Y que están en el volumen 2 de Peñasolís, el manual de Peñasolís, volumen 2, es la organización administrativa, que es el que ya venimos viendo, o sea, ya vimos las personas y ahora vamos a ver estas técnicas jurídicas de la organización. Bueno, cada una de estas técnicas habrá que estudiarlas fundamentalmente por lo que dice Peñasolís en su manual. Porque yo estuve revisando de nuevo el manual de Lares Martínez y el manual de Lares Martínez, no sé si lo logran ver bien, veo porque hay como mucho reflejo, ¿no? Hay una luz muy fuerte ahorita, el sol está radiante. Bueno, este manual de Derecho Administrativo de Lares Martínez tiene varios elementos de estas técnicas jurídicas de la organización, pero no lo tiene distribuido de esa forma. Él no dedicó varios capítulos a analizar las distintas técnicas de las técnicas jurídicas de la organización. Creo que la única que está tratada de esa manera es la descentralización y la centralización. Ese creo que es la única que conforma un capítulo completo. La competencia creo que la tiene inserta dentro del término, dentro del tema de los órganos. Entonces ahí creo que aparece la competencia. Y luego la autonomía la tiene también distribuida en distintos capítulos, porque Lares Martínez no analiza teóricamente cada una de esas técnicas jurídicas de la organización, sino que se dedica a analizar cada uno de los principales órganos de la administración venezolana. Entonces analiza la administración estatal, la gobernación, etcétera, la administración municipal, el consejo municipal, la alcaldía, etcétera, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, es decir, los ministerios, es decir, empieza a analizar categorías por categorías de los distintos órganos que componen la administración venezolana. Esa era la manera como se estudiaba antes el derecho administrativo. Y el manual de Lares Martínez tiene 40 años, 50 años, o sea, es de la época en que se estudiaba de esa manera, digamos, como un libreto telefónico, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la presidencia, y mañana hablamos de la vicepresidencia, y pasado mañana del ministerio, y después hablamos de la procuraduría, y después hablamos y así, o sea, no había como un orden sistemático para estudiar, sino más bien como un análisis de todos y cada uno de estos órganos, lo cual a mí me parece bastante fastidioso por un lado, porque aprenderse y entonces cada una de las juntas y cada uno de los consejos y cada uno de los ministerios, eso no tiene mucho sentido. Es preferible estudiárselo
más globalmente, por categorías. O sea, si vamos a estudiar los ministerios, estudiamos los ministerios en general, pues, pero no cada uno de los ministerios. Pues, ¿no? Entonces, de allí, pues que Lares Martínez no sea de tanta ayuda. De todas maneras, yo les recomiendo que el que vaya a hacer la investigación esta, pues imaginemos de la descentralización o de la autonomía o de la jerarquía, que consulte a Lares Martínez. Puede ver en el esquema, en el índice final, buscar, cuando vea, no sé, pues control, entonces busca el control, a ver, ¿qué dice el del control como técnica jurídica de la organización? Entonces van a las distintas llamadas, a las distintas páginas donde él remite que hay algo sobre el control. Entonces ahí verán qué dice este señor sobre el control. En cambio, si quieren ver qué es la técnica jurídica del control en general, tienen que ir a Peñasolís. Ahí sí está sistematizado tal como lo figura ahora. ¿Ok? De otras maneras, entonces ahora, probablemente esta tarde, y con base en lo que ustedes me puedan decir ahora en clase, les voy a señalar les diría el día y el tema que le correspondería a cada uno de los ponentes, ¿okay? Conforme a la lista que me han enviado ustedes hasta ahora de voluntarios para hacer exposiciones, ¿no? Pero ahora vamos a comenzar, hecha esta introducción sobre las técnicas jurídicas, la organización y de la manera como la vamos a abordar, vamos a hablar de la competencia. La competencia, como les decía, vamos a revisar muy rápidamente el esquema para que vean. La primera es la competencia, la segunda es la jerarquía, la tercera la autonomía, la cuarta y quinta son la descentralización y la descentralización, la sexta la desconcentración, la colegialidad y la presidencia, que son 7 y 8, imaginemos, y luego el control y la coordinación. Esas son las técnicas jurídicas de la organización. Y vamos a concentrarnos ahorita de inmediato en la competencia. La competencia es una técnica fundamental dentro de la organización administrativa. Porque cuando nosotros hablamos de competencia, y vamos entonces a conceptualizar esta palabra, cuando hablamos de competencia estamos hablando del ámbito lícito de actuación de un determinado órgano. Entonces, el ámbito lícito de actuación, donde puede legalmente, lícitamente, jurídicamente actuar un determinado órgano. Cada órgano tiene unas tareas que cumplir, una función que realizar, pero y para eso se le asigna un ámbito de competencia, se le dice qué puede hacer, ¿no? cuáles son las tareas que puede cumplir, dónde las puede cumplir, porque la competencia le viene asignada. Déjenme quitar esto, me está fastidiando un poco. Okay. Ese ámbito de actuación ilícito le viene asignado cuando se crea el órgano. Al crearse el órgano, cuando la autoridad con potestad organizativa crea un órgano, lo primero que tiene que hacer es señalarle su competencia. ¿Para qué está creado él? ¿Qué es lo que él puede hacer? Porque lo que no se le señale que él puede hacer, él no lo va a poder hacer. Ya lo vimos en el principio de legalidad, cuando hablamos del principio de legalidad, que los órganos de la administración solo pueden cumplir lo que la ley les diga, o sea, dentro del marco legal de actuación que tienen. Ya ahí implícitamente estábamos hablando de la competencia, estábamos diciendo que cada órgano no puede actuar sino dentro de su ámbito de competencia. Y cuando hablamos de los elementos que componen el órgano, también hablamos de la competencia. Dijimos, todo órgano tiene dos elementos, uno subjetivo, que es su titular o sus titulares, y uno objetivo, que es su ámbito de competencia, que es lo que él puede hacer. Para eso es que se crea el órgano, justamente para que alguien haga dentro de la administración, haga esas tareas que se le están asignando a ese órgano, ¿no? Entonces, eso es lo que es el concepto de competencia. ¿Qué es la competencia? El ámbito lícito de actuación de un determinado órgano. Yo les digo de un órgano y no de una persona, pero también se puede hablar del ámbito de competencia de una determinada persona. De una persona estatal, quiero decir, ¿no? De un órgano estatal y de una persona estatal. Ya sabemos que la persona está compuesta por órganos. Bueno, la competencia de la persona es la suma de las competencias de los distintos órganos que componen a esa persona.
O dicho de otra manera también, la competencia que se le asigna a una persona estatal se descompone luego en las competencias que cada uno de los órganos de esa persona va a tener. Es como una distribución piramidal, así como la organización es piramidal, una persona se descompone en órganos y los órganos tienen jerarquía y hay órganos complejos que se descomponen en órganos más simples, ya lo vimos también eso en la clase pasada. Bueno, la competencia es igual también. O sea, la persona jurídica, la UCB, por ejemplo, tiene una competencia que se descompone en las competencias de los distintos órganos que componen a la UCB. Lo que le corresponde al rector, lo que le corresponde a los vicerrectores, lo que le corresponde al consejo de facultad, al consejo de escuela, a la cátedra, etc. O sea, cada nivel organizativo tiene un ámbito especial de competencia, un específico de competencia, ¿no? Y entonces, pero lo que sí es cierto, sí, yo le decía todo esto porque yo conceptualizo pues, la competencia como el ámbito lícito de actuación del órgano. ¿Por qué? Porque en definitiva, toda competencia, aun cuando sea asignada inicialmente a una persona, tiene que terminar siendo asignada específicamente a un órgano concreto. Nada se gana con decir, por ejemplo, que la República de Venezuela tiene la siguiente competencia, como hace el artículo, déjame ver si lo tengo aquí, el 200, no me acuerdo cuál es. Bueno, no lo tengo. Hay un artículo que dice, es competencia nacional, son competencias del Poder Nacional. Aquí está. A veces no pongo a mano las cosas que son. Vamos a verlo. De la Administración Pública Nacional. Artículo 156 de la Constitución. Es de la competencia del Poder Público Nacional. Bueno, ese artículo 156 lo que está diciendo es de la competencia de la República como persona jurídica, porque eso en definitiva, el Poder Público Nacional se traduce, se personaliza en la República de Venezuela. Entonces, la República de Venezuela es competente para, a través de los órganos del Poder Público que ya tiene, presidente, Asamblea Nacional, Tribunal Supremo, es competente para todo lo que se dice en el artículo 156. Si seguimos luego en el artículo 164, es de la competencia exclusiva de los estados, entonces hay una lista de cosas que componen la competencia de cada uno de los estados, como personas jurídicas. Y luego, en el Poder Público Municipal, se dice más o menos algo parecido, en el artículo, ¿cuál es que es? No puedo creer. 178. Son de la competencia del municipio, del gobierno tal y cual, y entonces sigue por ahí una lista larga de la competencia. La primera manera como el ordenamiento jurídico asigna competencia es a las personas, porque son los sujetos de derecho. Pero luego, esas competencias que están ahí en una lista larga tienen que ser desagregadas en la competencia asignada a los distintos órganos que componen esa persona. Por eso es que después que aparece aquí la competencia del Poder Nacional, luego en los capítulos siguientes se dice, ¿y cuál es la competencia del presidente de la República? Y luego, ¿cuál es la competencia de la Asamblea Nacional? Y luego, ¿cuál es la competencia del Tribunal Supremo? Que son órganos de la República. Esas competencias, digamos, más concretas o más específicas del presidente o de la Asamblea Nacional o del Tribunal Supremo, se insertan dentro de la competencia genérica del Poder Nacional, de la República de Venezuela. Bueno, entonces, está claro, la competencia es el ámbito lícito de actuación de un órgano. Sería bueno que yo les señale, y aquí lo coloco en el esquema, que a veces hay una cierta confusión entre la palabra competencia, la palabra función, la palabra atribución, la palabra potestad. Bueno, todo eso quiere decir más o menos como que lo mismo, en definitiva. Todo se está refiriendo a más o menos la misma cosa. ¿Cuáles son los poderes de actuación que tiene un ente público, que tiene un
un órgano que ejerce el poder público, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la competencia es como que el ámbito preciso que se le describe a cada uno de los órganos, ¿no? Es competencia del presidente de la República. Entonces, ahí se le señala 1, 2, 3, 4, nombrar ministros, dictar decretos, dictar reglamentos, etc. Bueno, ese es el ámbito propio de actuación del presidente de la República y a eso se le llama el ámbito de competencia. Sin embargo, vamos a ver cómo lo señala la Constitución. ¿Cuál es el nombre que le da la Constitución? De las atribuciones del presidente de la República. 236 son atribuciones del presidente de la República. Bueno, ese conjunto de atribuciones es la competencia del presidente de la República. Todo ese conjunto de atribuciones forman la competencia, de tal manera que cuando yo les coloco aquí competencia y atribución, ustedes podrían decir que la competencia es como que la palabra más genérica que indica cuál es el ámbito lícito de actuación de un determinado órgano, y la atribución es esas mismas competencias, pero especificadas en, digamos, tareas específicas, tareas más específicas, más concretas, ¿no? Entonces, nombrar ministros, dirigir la acción del gobierno, celebrar contratos internacionales, etc. Esas son sus atribuciones. Normalmente, el ámbito de competencia de un órgano está compuesto por una serie de atribuciones. Vamos a ver si lo mismo ocurre no sé, pues con el Tribunal Supremo. Vamos a ver que estoy buscando ejemplos, ¿no? Aquí está, artículo 266, son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, ejercer la jurisdicción constitucional, declarar si hay o no, o sea, varias atribuciones. Fíjense ustedes como que la Constitución utiliza la palabra atribución como cada una de las tareas específicas que le corresponden a un órgano dentro de su ámbito general o genérico de competencia. ¿Okay? La relación que existe entre la palabra competencia y potestad, quizá un poquitico más, hay que prestarle un poquitico más de atención, porque la potestad ya nosotros hemos visto en anteriores oportunidades que existen, que las potestades son las facultades de actuación unilaterales que están atribuidas al poder público. Son los poderes públicos, digamos, que pueden ser ejercidos por una autoridad pública. Entonces, normalmente esas potestades están genéricamente diseñadas: la potestad reglamentaria, la potestad expropiatoria, la potestad tributaria